Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, los que están aquí en la casa del Señor, los que nos ven a través de la pantalla. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad y vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico con una oración. Les voy a pedir que me acompañen en oración. Oremos. Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, Padre, y dándote gracias por esta oportunidad, por el privilegio, Señor, y por el deseo de reunirnos, Padre, para escuchar de tu palabra, meditar en ella, Señor, y alimentarnos espiritualmente para nuestro crecimiento, Señor, y que tu palabra bendita obre en nuestras vidas y siga transformándonos a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por nuestro pastor que trae el estudio en esta tarde. Te pedimos también por las necesidades que hay en tu pueblo, Señor, que tú las conoces y de las cuales hemos estado orando e intercediendo por cada una de ellas, Señor, y tú has respondido. Gracias porque tienes ese cuidado para cada uno de tus hijos. Bendice a los que están del otro lado de la pantalla también, Señor, y cubre sus necesidades, Padre, también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que estamos en el estudio de nuestros artículos de fe y la semana pasada vimos la justificación y hoy vamos a continuar con otro tema doctrinario. ¿Ok? Dios les bendiga. Solo apáguelo. Dios les bendiga, hermanos. Nos sentimos felices, contentos, porque estamos aquí, amén. Así que es una bendición el poder venir a la casa del Señor y dice la palabra, y me alegré con los que me decían, dice, a la casa de Jehová iremos. Así que es una bendición el poder venir a la casa del Señor. Vamos a continuar entonces, hermanos, y hoy vamos a estar hablando sobre, estamos en el 9º artículo todavía y vamos a estar hablando sobre lo que es la regeneración o nuevo nacimiento. Algunos incluso no solamente le llaman la regeneración o nuevo nacimiento, pero algunos también le llaman bautismo. Pero nosotros le llamamos la regeneración y lo que es el nuevo nacimiento. Entonces vamos a estar hablando hoy ahí, hermanos, en este artículo de fe. Entonces, primeramente nos gustaría que viéramos cuál es la afirmación que nosotros hacemos como denominación. La palabra de Dios dice entonces, bueno, mejor dicho, el artículo dice, creemos que la regeneración o nuevo nacimiento es aquella obra de gracia de Dios, por la cual la naturaleza moral del creyente arrepentido es vivificada espiritualmente y recibe una vida distintivamente espiritual, capaz de experimentar por fe, amor y obediencia. También creemos que la adopción es aquel acto benigno de Dios. Let's go to the next one, sweetie. Creemos que la adopción es aquel acto benigno de Dios por el cual el creyente justificado y regenerado se constituye en hijo de Dios. Ahora entonces miremos, hermanos, necesitamos saber de que, porque hay muchos de nosotros que tenemos malos conceptos, ¿verdad? Tal vez pertenecíamos antes a alguna otra religión, por decirlo así, o denominación o algo. Muchas veces manejamos el concepto de que porque asistimos a la iglesia, pensamos que ya somos salvos. Asistir a la iglesia no indica el que usted y yo seamos salvos, ¿verdad? O que tampoco nosotros nos hayamos bautizado. Ser hijos de creyentes tampoco, ¿verdad? Nos hace decir que seamos salvos. O porque mi mamá era creyente, mi abuela era creyente, entonces significa que yo soy salvo. No tiene nada que ver eso con nuestra regeneración. Entonces, la pregunta, yo pienso que esta es una pregunta que podríamos hacernos hoy. ¿Cómo puedo saber si de verdad eres del Señor, verdad? Si yo realmente soy creyente, ¿verdad? Si yo realmente pertenezco a Dios.
porque si yo realmente he aceptado al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces esta obra de gracia tiene que actuar en mi vida, ¿verdad? Tiene que dar testimonio de eso. Entonces, la respuesta reside en la palabra esta teológica. Si podemos ir a la siguiente afirmación griega que nosotros tenemos, no sé si la voy a pronunciar bien, ¿verdad? Pero dice palingenesia, ¿verdad? Entonces, de ahí viene, es una palabra teológica incluso que en nuestros días la palabra regeneración no es tan usada, ¿verdad? Para muchos de nosotros. Entonces, la regeneración alude ¿a qué? La regeneración alude a un nuevo nacimiento, una obra de Dios mediante cual el alma del pecador, o sea, de nosotros como pecadores, es convertida de modo eficaz. Ahora, entonces esta palabra que ya pronunció, que ya dije, la regeneración o nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza, entonces ¿qué? Producido por el Espíritu Santo ¿en quién? En el hombre, al que le comunica una vida nueva. Al que le comunica, entonces, ¿qué? Una vida nueva. Entonces, la justificación, lo cual nosotros estábamos viendo, cambia la situación del hombre ante Dios. Entonces, es declarado ¿qué? Justo y no más considerado como pecador, ¿verdad? Porque ya lo hablamos, ¿verdad? Incluso aquellos que no han visto entonces esta parte podrían verla, ¿verdad? Tal vez en uno de los videos que tenemos en nuestro canal. Entonces, es declarado justo, ¿verdad? Y no más considerado como pecador. Entonces, la regeneración, ¿qué hace entonces? La regeneración transforma su ser moral. Recordemos que esa es la parte que es caída del hombre, ¿verdad? Nuestra parte moral, ¿verdad? Y espiritual. Lo primero es necesario a causa de su culpabilidad, por eso necesitamos ser justificados. Y segundo, a causa de nuestra corrupción. Somos esa naturaleza caída en nosotros. Entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos ser regenerados. Ahora, el siguiente punto, hermanos, el anuncio de la regeneración. ¿Por qué lo voy a dividir en tres partes? El anuncio de la regeneración, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas, hermanos, que pensaban, ¿verdad?, que Dios no estaba obrando su obra de gracia en el Antiguo Testamento. Entonces, el anuncio de la regeneración, hermanos, desde el Antiguo Testamento ha venido siendo mencionada, ¿verdad?, para el hombre. Si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor le dice a Nicodemo en el Juan capítulo 3, ¿verdad? Aquí va a estar el versículo 10, ¿verdad? Es nada más este es un ejemplo, pero ¿quién era Nicodemo? Bueno, Nicodemo era un maestro, ¿verdad? Era un maestro de la ley. O sea, pero cuando hay muchas cosas que nosotros podríamos ver en cuanto el Señor le está diciendo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esa pregunta es una pregunta bien profunda para él, porque Nicodemo es un maestro que conoce la ley. Es como en nuestros tiempos podríamos decir una persona que conoce de la Biblia, pues. Pero él no sabe esto, dice. Él no conoce de lo que el Señor está tratando de hablar en Juan. Si ustedes van a Juan capítulo 3 para que nos podamos hacer un poco más de la idea de lo que es lo que Nicodemo le está tratando el Señor le está tratando de llamar la atención a Nicodemo. Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Aquí nos vamos a dar cuenta entonces. Tenemos otras bases bíblicas aparte de esto, ¿verdad? Queremos agradecer a aquellos hermanos que también nos ven a través del medio de Facebook, ¿verdad? Y a todas esas redes sociales que tenemos por ahí. Bueno, ¿estamos listos, hermanos? Juan 3. Dice la palabra en el versículo 1. No sé si lo podemos poner en el slide. Juan 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El siguiente versículo dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, aquí viene, ¿no? No puede ver el reino de Dios. El que no tenga esa regeneración, ¿verdad? Nicodemo le dijo y le pregunta, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús. Jesús le responde y dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, usted y yo hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Hemos tenido ese nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios mora en nosotros en el momento en que usted y yo, oiga muy bien, en el momento en que usted y yo hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces ¿qué? Podemos ver que comienza ese proceso, el proceso de la santificación en nosotros. Entonces, el punto es este, por eso quise mostrarlo, ¿no? Porque habían personas que no pensaban que esa obra regeneradora había sido ya activa en el Antiguo Testamento. Es por eso que el Señor le pregunta a Nicodemo, tú siendo maestro y no sabes esto. Entonces, esto nos da esa afirmación en el versículo 10, ¿verdad? Automáticamente, si el Señor le está preguntando eso, entonces es porque esto ya había sido activo. Entonces, creo que pasó algo en el slide. Algo tocaste ahí. Bueno, entonces, otra de las cosas no vamos a tener. Entonces, otra de las afirmaciones que nosotros podemos ver, hermanos, el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Eso lo confiesa en Efesios 2:1. No puede recibir ni conocer las cosas del Espíritu. Entonces, necesita nacer de nuevo. Por eso, cuando usted habla con alguien que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, o no sabe, ¿verdad? Le es difícil entender por qué. Porque esa persona necesita primeramente que nacer de nuevo. Dice que el hombre, en la palabra dice el hombre natural. Entonces, el punto es este, una persona con ese pensamiento natural no puede percibirlo. ¿Por qué? Porque su mente todavía no está dispuesta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en él. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios para nuestra vida. Entonces estamos hablando sobre la regeneración. Ok, entonces, una de las cosas, hermanos, o algunos de los factores que nosotros podríamos ver, que podemos ver que, o sea, el Señor desde antes había predispuesto, ¿verdad? En cuanto a los factores de la regeneración, ¿verdad? Podríamos ver, quiero darles algunas citas bíblicas tal vez para que nosotros podamos hacernos alguna idea de lo que el Señor ya había estado obrando en ello, el anuncio de la regeneración. Vayamos entonces, hermanos, a Jeremías 24:7. Jeremías 24:7. Jeremías capítulo 24, versículo 7. Ahí nosotros nos damos cuenta, o sea, Dios desde antes, Él había estado trabajando. Jeremías 24:7. ¿Qué dice la palabra? Les daré un corazón para que me conozcan, dice Él, en Jeremías 24:7. Yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Entonces aquí podemos ver que la obra de gracia, o sea, lo que Dios ha querido regenerar en el mundo. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, a través de toda la historia en la Biblia, nosotros podemos ver que el propósito de Dios siempre ha sido ese, regenerar, ¿verdad? Restaurar al mundo. Podemos ver la reincidencia del pueblo de Israel una y otra vez, ¿no es cierto? Adorando ídolos, cayendo de nuevo. Y podemos ver que todavía el mundo todavía sigue en ese mismo pensamiento, en esa misma idea, ¿no? Entonces, ese es el propósito por el cual Cristo vino a morir por nosotros. Ahora, si ustedes se fijan en Jeremías, hermanos, Jeremías 31, versículo 33. La versión que yo estoy leyendo es la de las Américas. Jeremías 31:33 dice:
porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones les escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos? No quiero que nos compliquemos mucho nosotros en este tema. El propósito es de que Dios siempre ha tenido la intención de restaurar, de regenerar la humanidad, ¿verdad? De regenerar, entonces, ¿quién? La humanidad. Si nosotros podemos ver también en Ezequiel, si podemos ir a Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. Dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de ¿qué dice? Un corazón de carne. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del hombre necesita ser transformada en muchos de nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es la intención de lo que he estado hablando entonces? El anuncio de la regeneración. Hay muchas personas entonces que pensaban, ¿no?, que la regeneración no había comenzado desde antes en el Antiguo Testamento. Entonces, esto nos da pauta de que sí ha comenzado. Esto nos da pauta de que Dios siempre ha tenido un propósito de restaurar entonces ¿a quién? A la humanidad. Entonces, en cada caso, hermanos, o podríamos decir en cada parte que nosotros hemos leído aquí, vemos la misma realidad. Entonces, el nuevo nacimiento, hermanos, sucede por Dios mismo en su sola soberanía. Entonces, de ahí viene la alusión de Cristo a la libertad del Espíritu en efectuar la regeneración. Por eso cuando ustedes ven en Juan capítulo 3, versículo 8, si quieren ir ahí, Juan capítulo 3, versículo 8, Juan capítulo 3, versículo 8, hablando otra vez con Nicodemo, ¿verdad? Esta es la conversación que Nicodemo y Jesucristo tienen. Dice, el viento sopla donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde es. Entonces, en nuestra vida tiene que haber, ¿qué? Una acción, ¿verdad? Tiene que haber una acción. Y si ustedes ven la segunda parte, dice, así es todo aquel que es nacido. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si yo le pregunto a usted, ¿usted puede ver el viento? Ahora, pero ¿cómo usted puede saber que el viento está soplando? Se siente y aparte de eso, ¿qué más? Podemos ver el mover de qué? El mover de los árboles, ¿no? Entonces podemos ver que ahí hay una acción dentro de ello. Entonces, ese tiene que ser el sentido del creyente, ese tendría que ser el sentido de nosotros, ¿verdad? Todos nosotros deberíamos de tener esa acción. La gente tendría que ver el mover del Espíritu Santo, esa regeneración que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ahora entonces, la siguiente parte, vamos a ver entonces, ¿cuál es la naturaleza entonces de la regeneración? ¿Cuál es la naturaleza de la regeneración? Entonces, el nuevo nacimiento, hermanos, no está en el poder de la voluntad caída del ser humano. Por usted mismo no puede. Todo se debe a la gracia de Dios. La gracia previniente. Estuvimos hablando de la gracia previniente. ¿Qué es la gracia previniente? Es Dios trabajando anticipadamente por usted y por mí antes aún de que usted y yo aceptáramos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa persona que oraba por usted. Esa persona que Dios permitió y puso y que le hablara o lo invitara a la iglesia.
Entonces ahí podemos ver cómo la mano de Dios anticipadamente ya estaba trabajando en nosotros. Esa es la gracia previniente. Entonces, el nuevo nacimiento no está en el poder de la voluntad caída del ser humano, sino según el beneplácito, o sea, la benignidad. A Dios le plació hacerlo. Entonces, ¿cuántos de nosotros decimos cuándo nacer? ¿Se ha puesto a pensar eso usted? Ninguno. Entonces la pregunta es, ¿acaso usted llamó a sus padres 9 meses antes de nacer y usted tuvo que decirles, tienes que tener un hijo? ¿O una hija? Entonces, desde luego no, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, el nacimiento espiritual depende ¿de quién? De Dios, del Dios omnipotente. El nuevo nacimiento depende del Dios omnipotente. Entonces, además de la metáfora del nacimiento que le acabo de decir, empleada por Juan en el Evangelio, Pablo utiliza 2 imágenes también, ¿verdad? Para hablar sobre lo que es la regeneración o lo que es una nueva creación. Vaya, 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. Y esto creo que es algo que muchos de nosotros ya lo sabemos, este versículo, ¿no? 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Qué dice entonces? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas que viejas pasaron. He aquí todas. Dice algunas. Todas son hechas nuevas, ¿verdad? Todas son hechas nuevas. Entonces, aquí Pablo nos presenta eso. Entonces, Gálatas 6:15 nos da el mismo Pablo, ¿verdad? Hablando a la iglesia de Galacia. Miren lo que él dice. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión sino una nueva creación. Bueno, y aquí lo está mencionando porque para los judíos que ellos fueran circuncidados era como que para ellos ya lo tenían todo, ¿no? Es como decir, bueno, por ser catracho, ¿no? Por ser hondureño ya somos salvos para ellos, ¿verdad? Por simplemente ser judíos para ellos pensaban que ellos ya habían obtenido eso. Entonces, por eso podemos ver aquí, entonces, porque en Cristo Jesús, dice, ¿verdad? O sea, no es necesaria la circuncisión o la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que solamente Cristo puede dar, solamente Cristo puede renovar al ser humano. Entonces, Él nos da una nueva vida, Él nos puede regenerar, Él nos puede cambiar. Ese es el mal concepto que muchas personas tienen, ¿no? Voy a ir a la iglesia hasta que yo cambie, dicen, ¿verdad? No, usted solo, nosotros no podemos cambiar. Necesitamos a Dios para que Él nos cambie, para que Él nos regenere a cada uno de nosotros. Usted en sus propias fuerzas, en su propio poder, usted y yo no podemos, somos incapaces de poder hacerlo. Entonces necesitamos un poder mayor, ¿verdad? Y ese es Jesucristo. Miremos otro versículo más, está en Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Versículo 2:10. Entonces recuerden que aquí lo que estamos hablando es cuál es la naturaleza. O sea, no es suyo, no le pertenece a usted. ¿Le pertenece a quién entonces? A Cristo Jesús. Amén. Entonces miren lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en quién dice. En Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, aquí podemos ver esa regeneración, ¿no? ¿Por qué podemos ver esa regeneración? Porque ella está hablando de una acción en nosotros. Una persona que dice llamarse creyente va a mostrar frutos como creyente. Que su vida ha sido regenerada, su vida ha sido cambiada por Cristo Jesús.
Entonces dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Esto me recuerda con lo que dice Pablo, dice que andemos como es digno, dice, ¿verdad? Ahora, la traducción de ese de andar como es digno es que andemos como peritos, dice. ¿Qué es un perito? Un perito anda en su profesión. Si usted es una persona que es doctor, va a andar como un doctor. Si es un ingeniero, va a andar como un ingeniero. Si usted es un conductor, se va a comportar de acuerdo a su profesión. Entonces, es lo mismo para el creyente. Cuando esa obra salvífica, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nosotros nos ha alcanzado. Entonces usted y yo nos vamos a comportar, vamos a andar de acuerdo. Can you go back to the verse 10, please? Usted se va a dar cuenta, dice. Entonces dice que Dios, un poquito atrás, mi amor, por favor. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios nos ha dado un propósito ya. Si usted es hechura de Él, si usted ha sido regenerado en Él, entonces usted va a mostrar eso. Su vida va a dar testimonio de ello. Amén. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. O sea que Dios ha estado trabajando desde antes. Aquí es donde nosotros podemos ver aún la gracia previniente, ¿verdad? El trabajo de Dios anticipadamente, ¿verdad? Antes aún de que usted y yo fuésemos salvos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Entonces, después podemos ver en Romanos 6, ¿verdad? Sobre la resurrección, donde dice, ¿acaso Adán tuvo que darle permiso al Señor para crearle? No. ¿Decidió Lázaro cuando iba a resucitar? Tampoco, no. Entonces, en los dos casos vemos que el agente humano es 100% pasivo, ya que la regeneración es efectuada por Él mismo. ¿Quién es el mismo? Dios. A fin y al cabo. Entonces, ¿quién más podría cambiar el corazón tan perverso del género humano, sino solamente Dios Todopoderoso? ¿Quién podría cambiar su corazón y el mío? Y hay muchos, y por eso dice que les daré un corazón que leíamos antes, ¿verdad? Un corazón que no de piedra, ¿verdad? Sino de carne. ¿Por qué? Porque es más sensible, es más moldeable. Entonces, ese es lo importante, ¿verdad? Entonces, hay personas que si no han entregado sus vidas al Señor, hay personas que si todavía no se han depositado plenamente en las manos de Dios, ¿verdad? Es difícil. Aún por eso Dios permite, hermanos, las circunstancias en nosotros, para que aún nosotros podamos ser regenerados y cambiados en nuestras vidas. ¿No es cierto que aquellos momentos difíciles en nuestras vidas han sido los momentos en que nos han hecho pensar más en Dios y en dónde nosotros estamos? Es como el alfarero, ¿no? Tiene que sacar, para poder que ese barro pueda ser útil, tiene que sacar las piedras, ¿no? Y tiene que quedar bien pulido. ¿Para qué? Para que pueda prestar el servicio, ¿verdad? Necesita ser cambiado, regenerado, renovado, ¿verdad? Como dice el canto, porque todo lo que hay dentro de mí necesita, ¿verdad? Ser cambiado, Señor. Lo que dice, renuévame, ¿no? Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, dice, necesita más de ti. Y entre más nosotros nos vaciemos, el Señor puede depositar algo nuevo en nosotros. Amén. Entonces es importante que usted y yo podamos entonces, ¿qué? Vaciarnos para que el Señor pueda renovar en nosotros. Entonces estamos hablando de esa regeneración en nuestras vidas. Entonces, ¿quién puede cambiar el corazón tan perverso del género humano, de usted y el mío? Solamente Dios. Entonces es por eso que Cristo vino a nuestras vidas. Entonces ahora vamos a la última parte, que es los efectos de la regeneración. Y aquí aquí vamos a ir dividiéndonos en esos, puse como 5 efectos, ¿verdad? Que podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, una de las cosas, hermanos, porque yo pienso que estas son las preguntas claves, ¿cómo yo puedo saber entonces que estoy siendo regenerado? ¿Verdad? Aquí es donde nosotros necesitamos preguntarnos. Entonces, el primer efecto en la conversión es la fe. ¿Verdad? La fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento. Entonces, una persona sabrá que ha nacido de nuevo por los efectos de la regeneración o que la regeneración produce en su vida.
Entonces las Escrituras hacen mención de varios efectos, ¿verdad?, que nosotros podemos ver y que necesariamente acompañan a los que no son, a los que son nacidos, ¿verdad?, de nuevo. Me encanta mucho, ¿verdad?, cuando creo que es en 1 Corintios 13, cuando habla sobre el fruto. No me recuerdo en este momento, pero dice la palabra que llevaremos fruto y llevaremos más fruto. Entonces, cuán importante que nosotros podamos ver, ¿verdad?, en nuestras vidas cuánto fruto estamos llevando, ¿verdad? Yo pienso que esto determina en la vida del creyente, ¿no? Juan 15. Si nosotros podemos ver en Juan 15, aquí nosotros nos damos cuenta, ¿no?, la importancia de que una persona pueda llevar fruto en su vida, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos llevando fruto en nuestra vida? Aquí donde Jesús habla sobre la vid verdadera, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, no lo vamos a tocar todo, pero yo pienso que esto es importante, ¿no? Esto significa, aparte de la permanencia que usted y yo necesitamos tener en Cristo Jesús, porque separados de Él, dice la Biblia en el mismo versículo, ¿verdad?, nada podemos hacer. Si usted se fija en Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve, ¿qué dice? Más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, hay una condición pues para nosotros, para que haya un efecto en nuestras vidas también. ¿Un efecto qué? De regeneración en nuestras vidas. Tiene que haber una permanencia en Cristo Jesús. Y si ustedes se fijan, o sea, yo soy la vid, el versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, si ustedes han puesto atención y si ponen atención, ustedes se dan cuenta que aún hay diferentes niveles. Entonces, lleva fruto, lleva más fruto, pero también dice que llevará mucho más fruto. Y aún será limpiado, o sea, Dios aún nos probará, pues, ¿por qué? Porque es necesario que un árbol sea cortado. Entonces, parte de la regeneración en nuestra vida es que Dios quiere santificarnos también. Quiere limpiarnos también. Es parte de nuestra regeneración en nuestras vidas. Ahora, el proceso, hermanos, esto es un proceso. La regeneración es un proceso que va poco a poco en nuestras vidas también. Si ustedes se fijan ahí, ¿verdad? Es un proceso también. Pero necesitamos vernos entonces también nosotros, ¿qué efectos hay en mi vida? En mi vida de regeneración. ¿Cuánto yo estoy dando fruto? Yo estoy mostrándolo. Hay una acción en mí. Hay algo que está determinando en mí que yo estoy siendo regenerado. Entonces, ese es el primer efecto, ¿verdad? El primer efecto entonces es la conversión. Esto es la fe y el arrepentimiento. Entonces, aquel que ha nacido de nuevo, ¿qué pasa? Cree, oiga muy bien, cree en Jesucristo, crucificado y resucitado como la fuente de su eterna salvación. Vaya usted a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Entonces, aquí podemos ver que Él es la fuente, ¿verdad? Él es la naturaleza de la regeneración, es Jesucristo. ¿Por qué? Ahí ustedes se van a fijar. Dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo, entonces, ¿qué dice ahí? Es nacido, ¿verdad? Recordemos que regeneración también es ¿qué? Nuevo nacimiento. ¿Verdad? Podríamos llamarlo de esas dos formas, regeneración o nuevo nacimiento. Entonces, todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Esta es la versión de las Américas. Pero en la versión 60 dice, el que ama al que le engendró, dice, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Ok? Entonces,
ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Entonces se ha arrepentido, en otras palabras, del pecado, ¿ok? Y ahora quiere vivir para la gloria de Dios. Entonces, cuando nuestra vida está siendo regenerada, nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesucristo, ahora nuestra vida quiere ser ¿qué? Quiere complacer, quiere glorificar el nombre de Dios. Miremos el segundo efecto ahora. El segundo efecto. El segundo efecto es una nueva disposición, ¿dónde? En el corazón. Recuerden lo que leímos allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice que Dios pondría un corazón ¿de qué ahora? De carne. Entonces, si ahora está ese corazón de carne en nosotros, entonces tiene que haber una ¿qué? Una disposición. ¿Para quién? Para con el Señor. Entonces, una persona, hermano, renacida, simplemente no puede seguir viviendo como antes. Este es el punto que muchos de nosotros necesitamos entender. Si usted se ha declarado su vida, si usted ha confesado a Cristo como su Señor y suficiente Salvador, no estamos hablando de lo que un pastor o una religión pueda decir. No, estamos hablando del compromiso que usted ha hecho ante Jesucristo. Entonces, escuche muy bien. Entonces, una persona renacida simplemente no puede seguir viviendo como antes porque el eje de su ser ha sido ahora ¿qué? Revolucionado. Entonces, no podrá vivir en paz ¿con qué? Con sus ídolos. Y cuando hablamos de ídolos no estamos hablando tanto solamente de imágenes, sino de ídolos, de aquellas cosas que también nosotros las hemos hecho como que han sido todo para nosotros. Mi casa puede ser un ídolo, mi carro puede ser un ídolo, mis hijos pueden ser un ídolo, mi esposa puede ser un ídolo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos verlo de esa manera. Entonces, no podremos vivir en paz, ¿verdad? Será imposible. Entonces, ¿qué pasa? Empieza por odiar a las cosas que antes amaba en el sentido del pecado, ¿verdad? No estoy diciendo mi esposo o mis hijos porque necesitamos amarlos a ellos. Pero estoy hablando en el sentido de aquellas cosas que me apartaban de Dios. ¿Qué cosas a usted lo apartan de Dios que lo quieren llevar de nuevo a su vieja vida? ¿Qué está impidiendo el que usted y yo podamos ser regenerados de nuevo? ¿Qué está impidiendo el que usted y yo podamos ser regenerados? Entonces, ¿comienza con qué entonces? Comienza a amar. Cuando su corazón ha sido regenerado, usted comienza a amar a Dios y a odiar aquellas cosas. Mire lo que dice Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Para que usted lo vea bíblicamente. ¿Ok? Primera de Juan 3:9. Entonces, yo pienso que este es un reto para cada creyente, ¿no? Porque hay muchos de nosotros que hemos confesado y hemos dicho, oh, yo amo a Dios. Como cuando Jesucristo le preguntó a Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pero ¿qué había hecho Pedro antes? Lo había negado. Cuando usted y yo pecamos, negamos a Cristo. ¿Sabía usted? Ahora, si usted se fija en lo que dice la palabra, aquí dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? Entonces, si usted y yo hemos nacido, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, nuestra naturaleza ahora ya no es carnal, ¿verdad? Leímos eso. Sino que ya no hemos nacido de la carne, sino de ¿qué dice? Del Espíritu, correcto. Entonces, si hemos nacido del Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Entonces, todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios no practica, ¿qué dice?
no practica el pecado. Entonces su vida está dando testimonio, está siendo regenerada. Entonces hay un cambio radical, ¿verdad? En sus afectos y deseos. Entonces si este cambio no se ha dado, es probablemente que no haya un nuevo nacimiento. Por lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué es lo que yo más amo? Por eso dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre? Dice que ganarse todo el mundo. Mejor dicho, ¿de qué le sirve al hombre amar todo el mundo, pero perder su alma? Entonces, aquí es importante que nosotros podamos ver, entonces, esos efectos que son regenerativos en mi vida. Estoy siendo regenerado. Entonces, el tercer efecto, miremos el tercer efecto entonces. El tercer efecto, hermanos, es la manifestación continua del fruto del Espíritu Santo en la vida del regenerado suyo. Hagamos un ejemplo. Una persona que, esto es solamente un ejemplo, ¿no? Tal vez porque el que más nosotros podemos asimilar, pero pensemos en una persona que tomaba. Cuando esta persona dejó de tomar, nosotros podemos darnos cuenta que ya no es un alcohólico. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no se embriaga. Y ha tenido una continuidad, ¿no es cierto? En su vida. Entonces, la manifestación en su vida es que ya no se embriaga. Entonces, ¿cuál es la manifestación suya y mía? Entonces, la manifestación, dice entonces, es la manifestación continua del fruto. ¿De quién? Del Espíritu Santo en la vida del regenerado. Entonces, ahora miremoslo bíblicamente. ¿Ok? Ahora, quiero aclarar antes de que vayamos al versículo. Ahora, esto no quiere decir que el nacido de nuevo no falle, porque sí vamos a fallar. ¿Ok? Pero significa que la vida del creyente se caracteriza más ¿por qué? Miremos entonces Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, aquí podemos ver entonces ¿qué? La obra, el Espíritu Santo trabajando en la vida del regenerado. Incluso, ¿puedes ir al 16, mami, por favor? Porque aquí vamos a ver la diferencia de un degenerado, podríamos decir, ¿verdad? Porque no ha sido regenerado, ¿no? Entonces dice, miren lo que dice, no, el 16, mi amor. 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, Pablo aquí nos va a dar una lista de una persona que todavía es carnal, ¿verdad? Y esto es solo una parte. Porque dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, dice. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿qué dice? Adulterio. Entonces aquí ya comienza a darnos ¿qué? Esa persona que no ha sido regenerada todavía, que está siendo dominada ¿por qué? Por su carnalidad, no por el Espíritu de Dios. Y comienza a dar, dice, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué más dice? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho. ¿Qué dice? Antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hasta ahí nosotros vimos que podríamos decir una persona que no está siendo regenerada completamente, ¿no? Ahora miremos el fruto del Espíritu entonces. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Oops, can you go back? Entonces dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, ese efecto del Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? ¿Va a qué? Va a generar algo en mí. Si ustedes se dan cuenta, también Santiago habla sobre eso, ¿no es cierto? En cierta parte él habla donde, por ejemplo, el que enseña, ¿verdad? Tiene que tener cuidado, ¿no? Porque tiene que ponerlo en práctica. Entonces, porque él habla, fe sin obras es muerta, dice él, ¿verdad? Entonces, nuestra vida, hermanos, usted no solamente puede decir, yo creo en Dios. El diablo cree, los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando mi vida ha sido regenerada, va a mostrar un fruto. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿está siendo mi vida regenerada? Esas son las preguntas clave que usted y yo necesitamos hacer. Entonces, ahora, Juan lo expresa también. En Primera de Juan 2:29, Primera de Juan 2:29, miren lo que dice. Primera de Juan 2:29. ¿Qué dice la versión 60? 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice? Entonces, si yo he nacido de Él, yo voy a mostrar eso. O sea, hay una acción, hay un fruto en mi vida. ¿Qué va a hacer ahí? Él hace justicia, dice. ¿Verdad? O sea, no está en contra de la ley. Por eso es lo que hablaba Gálatas también. Ahora, miremos el otro efecto. El cuarto efecto. Miremos el cuarto efecto entonces. Entonces, el cuarto efecto es un profundo amor hacia Dios, pero también ¿a quién? Al pueblo de Dios. Ahora, para citar a Juan de nuevo, hermanos, aquí, miren lo que dice Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Cuando yo pienso en esto, hermanos, sobre la regeneración, o sea, afecta todas las áreas de mi vida, ¿no es cierto? Afecta, cuando digo todas las áreas de mi vida, es mi ser personal, pero también con los que están a mi alrededor. Miren lo que dice aquí. Amado dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama, dice, miren la segunda parte. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Es nacido de quién? De Dios. Y conoce ¿a quién? Y conoce a Dios. Let's go to the next one. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Wow. ¿Y cuál fue el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento que después Jesucristo nos dio? Dice, y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. O sea, siempre la palabra, hermanos, siempre Cristo. Cuando usted tiene una permanencia en Cristo y su vida está siendo regenerada, tiene que dar un fruto. Tiene que haber una acción. Yo no puedo decir, yo soy amable, ¿verdad? Pero mis acciones demuestran algo completamente diferente. Entonces, mi vida como creyente, entonces si usted ha confesado en su vida que usted es creyente, que usted está siendo regenerado, entonces su vida, usted no solamente lo va a decir, pero usted también lo va a practicar. Es por eso que Santiago está hablando a la iglesia, pues, ¿verdad? El pastor Santiago está diciendo, hey, fe sin obras es muerta. Entonces, es importante que usted, su vida pueda mostrar eso. Entonces, en cada generación hay burladores también que se congregan en la iglesia con el fin también de ¿qué? De sembrar discordia, odio, amargura en la casa de Dios. ¿Por qué digo eso, hermanos?
Porque dentro de las iglesias vamos a encontrar personas con esos pensamientos. Vamos a encontrar personas que vienen a congregarse, pero todavía no han entrado en ese proceso. Necesitamos saber eso, hermanos. El mal concepto que a veces manejan las personas, pero tú vas a la iglesia, pero porque una persona vaya a la iglesia, ¿con qué comencé? Con casi lo mismo que estoy terminando, ¿no? Porque usted venga a la iglesia o porque usted lea la Biblia, eso no significa que usted está siendo regenerado. Su vida va a mostrar esa regeneración en usted. Su vida va a mostrar esa regeneración en su vida. Entonces dice, pero el que es nacido del Señor, entonces, ¿qué va a hacer? Va a procurar, entonces, ¿qué? Velar el bienestar de las ovejas de Cristo. Miremos el último punto, entonces, el quinto efecto. Con este quinto efecto termino. Entonces, el quinto efecto de la regeneración, hermanos, es una pasión indomable por la palabra del Señor. Mire la palabra que estoy usando ahí, indomable. ¿Qué es algo indomable? Que no lo puede controlar, ¿no? Entonces, cuando hay ese sentido, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de regeneración, hermanos, pareciera que estuviera hablando del primer amor, ¿no? ¿Se acuerda cuando usted comenzó a conocer de Dios? Usted quería saber más y más y más. Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Con el tiempo como que ya no queremos saber, ¿verdad? Tenemos otras prioridades, ¿verdad? Va menguando, ¿no? Es como el matrimonio, ¿no? Hay personas que su pasión ha menguado y muchas cosas han ido bajando, ¿verdad? En su matrimonio. Entonces, es lo mismo, ¿no? En la vida del creyente. Entonces, el quinto efecto es una pasión indomable. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Aún Jesucristo mostró eso, ¿no? Jesús nos asegura que mis ovejas dicen, oyen mi voz, en Juan 10:27. Entonces, cuando las escrituras, hermanos, están siendo correctamente expuestas semana tras semana en una iglesia, esa ha sido nuestra intención acá, exponer la palabra. Entonces, se producen dos efectos increíbles, ¿verdad? Diametralmente opuestos o cosas opuestas. Por un lado, alguien dijo, las cabras se aburren. ¿Ok? Las cabras se aburren. ¿Qué quiere decir eso? Porque las cabras siempre quieren andar brincando, ¿no? Si usted siempre espera como que más bien le hablen más a sus deseos carnales, ¿verdad? Pues me gusta. Hoy en día, hermanos, la iglesia no está siendo llamada a ser una iglesia santa, a ser regenerada. Miremos cómo estamos, cómo está el mundo, por qué el mundo está como está. ¿Qué pasa cuando usted a sus hijos le da lo que usted quiere siempre? Pues usted va a ser el padre favorito, ¿cierto o no? Pero si usted es aquel padre que siempre trata de decirles y hacer lo bueno para ellos, ¿qué van a pensar de usted? Que usted es el malo, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, en muchas iglesias, cuando hablamos de eso, hermanos, en iglesias locales, la verdad, hay gente que tal vez no va a querer escuchar porque hoy quiero que me hablen de, hoy yo te profetizo. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano le encanta ver aquello que parece sobrenatural, pero a la verdad no es. Nos encanta que jueguen con nuestras emociones, ¿no es cierto? Con nuestros sentimientos. Entonces, cuando hablamos de estos temas de regeneración, de que nuestra vida pueda mostrar ese cambio que realmente nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús, muchas veces nosotros no vamos a querer escuchar. Entonces, leía de ese escritor, nos decía que posiblemente las cabras no se van a aburrir, pero por el otro lado las ovejas, decía él, se gozan con gozo inefable. Deberíamos de gozarnos cuando nos predican la palabra de Dios. Ese tendría que ser. Entonces, tendría que haber una pasión por ello. Entonces, una clara señal, hermanos, de que alguien ha nacido de nuevo es esta pasión por la sana doctrina de la palabra de Dios. Que me prediquen la palabra, que leamos la Biblia, que podamos experimentar la palabra de Dios. Entonces, ante todo esto, hermanos, hoy yo les pregunto,
O que nos hagamos la pregunta, ¿de verdad hemos nacido de nuevo? ¿De verdad nos hemos convertido? ¿Hay una nueva disposición en nuestro corazón? La otra pregunta es, ¿se ve el fruto del Espíritu en nuestras vidas? ¿Hay amor hacia Dios y hacia los hermanos? ¿Desea usted más la palabra de Dios como alimento diario? Ahí, esas son preguntas claves para nosotros. No quise meterme tanto en sí en la palabra, pero quise que pudiésemos verlo desde otra perspectiva para que pudiéramos entenderlo bien cuando hablamos de la regeneración. Como iglesia entonces creemos en eso. Entonces, ¿cuán importante es de que nosotros podamos hacernos estas preguntas? Las repito de nuevo y después vamos a orar. ¿De verdad hemos nacido de nuevo? ¿De verdad nos hemos convertido? ¿Hay una nueva disposición en nuestro corazón? ¿Se ve el fruto del Espíritu en nuestras vidas? ¿Hay amor hacia Dios y a los demás hermanos? ¿Desea o deseamos la palabra más y más como un alimento diario? ¿Cuán importante es entonces que nosotros podamos reflexionar en eso? Vamos a orar, hermanos, que sea Dios quien nos ayude. El punto de hoy no ha sido venir a hacer un juicio a usted o a mí, sino que podamos venir a la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios la que nos hable. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos ayude. Amén. Pidámosle al Señor que regenere, que cambie, que restablezca, que renueve, que si es necesario que haga una cirugía total en nosotros y que quite cualquier cosa que esté impidiendo el que nosotros podamos llevar una vida conforme a Dios desea. Tal vez usted se estará preguntando, pastor, ¿qué puedo hacer entonces para poder salir de ahí? Comience a leer la palabra, comience a orar. Lo invitamos a nuestros estudios. A la iglesia entera la invitamos, ¿verdad? El domingo estábamos llenos aquí, ¿verdad? Le invito a la iglesia a que venga, ¿verdad? Y que podamos orar al Señor. Que puedan leer la palabra a diario, ¿verdad? Que podamos buscar una vida intencional, relacional con Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude. Le voy a invitar a que incline su rostro ahí donde usted está. Y que sea usted y el Señor, ¿verdad? Quien pueda ponerse a cuentas con Él. Y dígale usted al Señor, examíname. Señor, habla a mi vida. Sé tú, Dios, quien pueda hacer esa cirugía en mí. Dios, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Como dijo David, examina nuestro corazón y ve si en nosotros hay camino, Dios, de perversidad. Tú sabes y conoces todas las cosas, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder presentarnos como obreros aprobados. Ayúdanos, Señor. Devuelve, ponga en nosotros, Dios, mejor dicho, ponga en nosotros, Dios, tanto el querer como el hacer. Que podamos ir a ese primer amor, Dios. Esa intencionalidad, esa pasión, esa búsqueda, Dios, por ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Por aquellos que están pasando por luchas, por aquellos que están pasando por pruebas. Jesucristo, tú eres la respuesta. Tú eres el único que nos puede ayudar a cambiar y a salir, Señor, de adicciones, de malos comportamientos, cual sea nuestro pecado, Dios. Sabemos, Dios, que tú nos puedes ayudar a salir adelante. Te bendecimos, Dios, te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y si Dios lo permite, nos miramos el sábado. Les invitamos a las 8 de la mañana a la oración y nuestro servicio a la 1 p.m. Bendiciones.